Hola, buenas tardes mis hermanos. Mi nombre es Maitza Ruano y para mí es un placer poder estar aquí con cada uno de ustedes. Agradezco muchísimo a la página Corazones para Cristo, quien me ha hecho esta invitación para compartir con ustedes el tema titulado El llamamiento a una vida santa. Para mí es un placer de verdad poder estar aquí con ustedes y hablarles a través de la palabra de Dios. Muchos de nosotros en algunas ocasiones nos hemos llegado a cuestionar, inclusive a preguntar, ¿será posible que nosotros podemos llegar a ser santos? ¿O será verdad que cualquiera puede ser santo? Déjenme decirle, mis hermanos, que eso es verdad, que tanto ustedes como yo podemos aspirar a esa santidad. Solo es cuestión de que nosotros nos dejemos llevar y nos dejemos usar sobre todo por Dios. Dejemos que Él obre grandemente en nuestras vidas y que sea Él el que haga su obra en cada uno de nosotros. Que nosotros solamente seamos esos instrumentos para llevar esa alegría, ese amor, esa palabra para quienes la necesitan. Sabemos bien que en estos tiempos es difícil para cada uno de nosotros porque las tentaciones están a todo lo que dan, especialmente para nosotros como jóvenes. Es un poco más difícil porque las tentaciones siempre van a estar ahí. El enemigo lo que quiere es que nosotros los jóvenes nos alejemos de ese amor, nos alejemos de ese camino que nos ofrece Dios. Pero también quiero decirles que seamos fuertes, que nos fortalezcamos en su amor, pero sobre todo en su palabra. Que sigamos orando, que confiemos en que Dios hará su obra en cada uno de nosotros. Y es por eso que el día de hoy traigo para ustedes la cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 en adelante, que dice así: Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos porque yo soy santo. El Padre que invocan no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él ha creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense pues unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba, y su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Mis hermanos, el Señor nos habla muy claro a través de su palabra. Sean santos como aquel que los llamó es santo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cuestionado, ¿es posible llegar a esa santidad? Pues la palabra de Dios te lo dice, mi hermano, y te responde que es posible. Que así como el que nos llamó es santo, nosotros podemos llegar a esa santidad. Solo tenemos que creer y tener en fe que así será.
Así es, mis hermanos, así tal como nos lo dice el Señor en su palabra, nosotros podemos llegar a ser santos, podemos aspirar a esa santidad, porque el Señor nos ha dicho, sean santos como aquel que los llamó. Y si Él es santo, yo creo en fe que tal vez tú o yo algún día llegaremos a esa santidad a la que hemos sido llamados. Solamente tenemos que creer, solamente tenemos que seguir el ejemplo de ese gran ser humano que ha sido Jesús. Ese ser humano que sin ver a nadie entregó su vida, que nos ha amado hasta los extremos y que dio su vida por nosotros en esa cruz. Aquel que no le importó ver quién éramos nosotros, que no le importó nuestro pecado, aquel a quien solamente le importó nuestra vida y que nos los demuestra día con día a través de su palabra, a través tal vez de un hermano. Así que nosotros debemos aspirar a esa santidad. Muchos de nosotros decimos que es difícil. Claro que es difícil porque el camino de Dios siempre va a ser difícil. Siempre va a estar lleno de baches, de piedras, incluso de espinas. Y créanme que esas espinas duelen como no tienen una idea. Pero si caminamos agarrados de la mano de Dios, esas espinas van a ser solamente una barrera, pero no un impedimento para llegar a hacer la voluntad de Dios. Tal vez nosotros seamos jóvenes o algunos tal vez ya son mayores, pero aún en esa edad en la que nos encontramos cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado a esa santidad. El Señor nos ha regalado ese regalo de aspirar a esa santidad, de luchar día con día por ser mejores, de luchar día con día por quererle agradar, pero siempre con su ejemplo, siempre con su amor, de ser más de lo que nosotros podamos llegar a ser o inclusive a dar más de lo que nosotros podamos dar. A veces solamente damos un poco porque a veces hasta nos cuesta desprendernos de algo que nosotros queremos, desprendernos tal vez de algo con lo que nos hemos encariñado, inclusive de ese pecado al que ya le hemos tomado un cariño, tal vez de alguna mala palabra. Pero en serio, mis hermanos, quiero decirles que no hay nada más bonito que llegar a ser santos, que luchar por esa santidad que el Señor nos regala. Aquí hay una cosa tan, pero tan pequeña que el Señor nos dice con un concepto tan grande: sean santos porque yo soy santo. ¿Quién de nosotros no soñamos con ser santos alguna vez? ¿Quién de nosotros no le ha dicho al Señor que quiere ser santo, que sueña o que anhela llegar a esa santidad? Yo no sé a ustedes, mis hermanos, pero yo muchas veces le he dicho al Señor, si es tu voluntad, yo espero algún día llegar a ser santa. Tal vez yo ya no lo vea, tal vez nadie de mi familia lo pueda ver, pero sueño con llegar a esa santidad a la que hemos sido llamados. Y no solamente yo, sino también ustedes. Tal vez digamos que no somos perfectos,
Pero Dios no mira nuestro pecado, Él mira nuestro corazón. Y si Él ve algo de arrepentimiento en nosotros, puede hacer grandes maravillas, puede revolucionar el mundo con lo que va a hacer en tu vida, pero también con lo que va a hacer a través de tu vida. Y tal vez algunos dicen, no, es que yo no puedo llegar a ser santo porque soy pecador, porque soy adúltero, porque soy alcohólico, porque incluso estoy en drogas, porque les contesto a mis padres, o porque no soy la mejor persona con las demás, porque a pesar de todo he fallado cuando le he dicho al Señor que jamás le voy a fallar. Mis hermanos, el día de hoy yo quiero que se borren eso de la cabeza, que se quiten esos estereotipos, que se quiten esa forma de pensar, pero sobre todo que no guarden en su corazón eso, porque nadie es perfecto. Aquí el único perfecto fue Dios y siempre lo seguirá siendo Él. Y siempre a través de su palabra Él nos enseña que seamos rectos y humildes de corazón. Y si nosotros llegamos a hacer eso algún día, el Señor va a transformar nuestra vida de una manera que nosotros no nos imaginamos. De una manera que tal vez ni tú ni yo lleguemos a imaginarnos algún día. Déjenme decirles que desde mi forma de vivir y desde mi testimonio, yo jamás me imaginé poder estar aquí delante de ustedes trayendo estas palabras. Yo en ningún momento llegué a imaginarme que llegaría a poder traer la palabra de Dios a través de estos medios, evangelizar a través de este medio. Yo jamás me lo imaginé, tampoco fue algo que yo me esperaba tampoco, pero Dios siempre obra en tu vida cuando Él sabe que lo necesitas, pero cuando Él aún más sabe que tanto tu familia como aquel pueblo lo necesita. Y créanme que yo no soy la persona indicada tal vez para traer este tema a cada uno de ustedes, porque yo no estoy ni así de poquito llegar a esa santidad. A mí todavía me falta un camino por recorrer y tal vez mirarán en algunas ocasiones mi perfil o que publicó tanto de Dios y se preguntarán cómo es que siendo tan joven ella publica cosas de Dios, cómo es que siendo tan joven le ofrece su vida a Dios y no está sumergida en el mundo. Pues déjenme decirles que estoy aquí delante de ustedes por gracia de Dios. Y si estoy aquí es porque le agradezco a Dios rescatarme de aquella vida en la que yo me encontraba, de haberme sacado de esa podredumbre en la que yo estaba. Y es de verdad que tal vez muchos no se imaginarán que yo haya sido tal vez una mala persona o que haya cometido tal vez algo, pero déjenme decirles que no, mis hermanos, que tal vez esta apariencia que el día de hoy ven no sea la apariencia de hace unos años, porque Dios transforma nuestras vidas, porque Dios va obrando una y otra vez en nuestras vidas, y aunque nosotros tal vez no lo veamos en cuestión de días, en cuestión de meses, en cuestión de años, el Señor nos los hace ver a través de un hermano, porque ese hermano nos dice, ¿cómo es posible que tú hayas cambiado de repente? ¿Cómo es posible que siendo tú una persona amargada, que siendo tú una persona grosera, que siendo tú tal vez una persona que no merecía ser perdonada, estés ahora aquí delante y estés evangelizando y estés hablando de Dios y te estés llenando la boca de hablar de un Dios de lo imposible?
pues déjenme decirle, mis hermanos, que Dios hace maravillas en nuestras vidas, que Él transforma cada vida, que Él salva. Y que así como Él me sacó de ese hoyo en el que yo me encontraba, así te puede sacar a ti, así puede sacar a ese familiar tuyo que tal vez ya no ve salida. Sigamos confiando, hermanos, sigamos pidiéndole a Dios esa santificación en cada uno de nosotros, sigamos pidiendo esa conversión, porque yo, a pesar de que estoy en este caminar, yo le digo al Señor que nunca me deje, que nunca me suelte de su mano, porque no me quiero perder nuevamente, porque no quiero vivir otra vez lo que viví, y porque no me quiero perder en ese hoyo en el que me encontraba. Y muchos dicen, ¿cómo ella, siendo tan joven, ya dice todas esas cosas? No ha vivido nada y habla como si lo hubiera vivido todo. Pues el Señor, grande, que hace maravillas, y que no porque yo sea joven, grande, quiere decir que yo no he vivido tantas cosas. Claro que no. Uno vive lo que quiere vivir. Uno hace lo que quiere hacer. Pero cuando uno encuentra a Dios, créanme que todo su panorama cambia. Cambia de una manera que jamás te imaginas que puedes estar haciendo otra cosa contraria a lo que tú te imaginabas estar haciendo. Y déjenme decirles que yo pues jamás me imaginé poder estar hablando de Dios. Jamás me imaginé que podía estar delante de una pantalla, estar hablando de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque para mí era difícil tan solo hablar de algún tema a través de alguna red social, y sobre todo a través de estos medios de comunicación en los que ahora ya nos vemos y podemos reaccionar a esos videos. De verdad que es difícil porque uno no está acostumbrado, pero sobre todo es difícil porque uno solamente piensa qué estarán diciendo de uno, o qué estarán pensando, o si tal vez tu tema está acorde a lo que tú estás diciendo. Y creo que no solamente me ha pasado a mí, sino también a muchos de mis hermanos que ya han estado anteriormente aquí, que nos ha costado hablar tal vez, que nos ha costado tal vez poder decir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha costado caídas, que nos ha costado fracasos, que nos ha costado lágrimas, que nos han costado golpes para poder llegar a estar aquí, para poder sonreír, pero sobre todo para poder dar la cara y poder decir: yo amo a Dios y estoy aquí por Él, y daría mi vida por servirle a Dios. Y créanme que sí, yo daría mi vida por servirle a Dios, y no importa lo que yo tenga que pasar, con solo servirle a Él, créanme que me devuelve a la vida. El tan solo saber que tengo a un Padre amoroso, a un Padre misericordioso, me hace creer que todo es posible, me hace sentirme amada, me hace sentir especial, pero sobre todo me hace sentir amada. Y yo sé que también ustedes se han sentido amados por Dios, que a pesar de que ha sido duro este caminar, que hemos caído, que hemos llorado, que hemos fracasado, o inclusive que hemos sido juzgados, que hemos sido criticados, que hemos sido abofeteados, que hemos sido traicionados como Judas traicionó a Jesús, seguimos aquí de pie. Pero si seguimos aquí es por Dios, porque nos ha sostenido.
irá sosteniendo una y otra vez. Las veces que caigamos se nos va a levantar. Y tal vez pues dirán, ¿ella qué va a saber de la vida? Pues el día de hoy les voy a compartir un poquito de mi testimonio. Yo viví un retiro espiritual a los 21 años. Para gloria de Dios, el día de mañana cumplo 26. Y pues de verdad que esta experiencia y este caminar con Dios ha sido los 4 años, 6 meses más maravillosos de mi vida. Ha sido el regalo más hermoso que yo he tenido en toda la vida. Y de verdad que si volvería a nacer, volvería a hacer lo mismo. Y si el Señor me hubiera permitido poder vivirlo esto antes, créanme que hubiera sido más maravilloso. Pero también es verdad que Dios tiene sus tiempos y que Él actúa conforme a lo que nosotros necesitamos. Y tal vez yo no lo conocí tan joven, o tal vez yo no me acerqué tanto a Él en mi juventud, porque no era de las personas que acudían a misa cada 8 días, o no era de las personas que se confesaban seguido, o inclusive no era de las personas que rezaban el rosario. Como anteriormente en el anterior video en el que pude estar aquí para compartirles, les decía que yo había cambiado de religión. Yo me había ido a la iglesia cristiana protestante. Entonces pues ya sabrán, mi mentalidad era de que yo no podía ver una imagen porque decían, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Malinterpretaba la cita bíblica que viene en la Biblia de una manera que ni yo tampoco la entendía, ¿verdad? Pero yo escuchaba hablar a los hermanos de la otra denominación que así decían. Entonces, pues para mí era simple copiarlo sin ningún argumento. Y es que de verdad hubo algo en mi vida que me hizo cambiar de opinión, pero sobre todo que me hizo odiar y renegar tanto a María Santísima. De verdad que el día de hoy ya no duele tanto. Poco a poco he podido ir sanando esa parte con ayuda de nuestra Madre Santísima, porque a pesar de que yo fui grosera, de que yo hablé mal de ella, de que no la respeté como madre de Jesús y de que no la respeté como madre que Él nos dejó antes de morir, ella ha estado siempre conmigo, ha caminado en este caminar junto conmigo. Y si yo no he caído y si yo no me he perdido, es gracias a su intercesión de ella. Y tal vez antes eso yo no lo veía, tal vez eso yo no lo hubiera comprendido de esta manera, porque yo tenía otra mentalidad. Era demasiado joven y lo que me decían, pues para mí era como que si eso, lo que me dices es verdad, pues eso va a ser. Y yo solamente repetía todo lo que me decían. ¿Por qué? Porque yo no tenía una fe católica bien cimentada, porque yo nada más era católica de vez en cuando, inclusive solamente era católica en fiestas, en 15 años. ¿Por qué? Porque pues tenía que ir a misa y después a los 15 años. Entonces no era una católica que defendiera su fe. ¿Por qué? Porque no sabía en realidad si su fe era la verdadera, porque tenía esas dudas y pues bueno, no fui capaz de preguntar a alguien más, sino solamente me dejé llevar por los comentarios que me hacían los otros hermanos. Entonces pues
así como a mí me ha pasado, también le ha pasado a muchos. ¿Por qué? Porque como dicen, un católico instruido jamás será confundido. Y yo no era de las personas que me instruían o que llevaba algún acompañamiento o iba de la mano con algún otro grupo parroquial. ¿Por qué? Porque pues tal vez sí fui católica de nacimiento, mis padres también lo son, pero no es como que ellos también fueran a misa. Entonces digamos que éramos católicos a medias, y pues eso sí lleva mucho peso. ¿Por qué? Porque pues eh, no sabemos en realidad defender nuestra fe, no conocemos la palabra de Dios, y, y es triste cuando un hermano de otra religión viene y te habla de la palabra de Dios, y tú qué haces es no responder. ¿Por qué? Porque no sabes, no la lees. Y a todo lo que él te dice, tal vez le dices, no, pues es que sí es verdad. ¿Por qué? Porque no la lees. ¿Por qué? Porque no eres realmente un católico. Y yo era esos católicos embarazados, como les dicen. ¿Por qué? Porque iba a misa cuando me nacía. Y así les dicen, ¿no? Pues, yo cuando me nazca voy a ir. Entonces, pues a mí nunca me nacía, porque, pues por eso digo que era un católico embarazado, porque yo era de las personas de que me decían, pues es que vete a misa, y yo, es que no tengo ganas, o cuando me nazca yo voy a ir a misa, y pues nunca me nació. Así que pues no era de esas católicas que defendieran su fe. ¿Por qué? Porque no la conocía. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de que esta es la verdadera fe. Y sobre todo porque me dejé llevar por los comentarios que me decían al no conocer la palabra de Dios. Al no conocer nosotros la palabra de Dios, los demás hermanos la traducen o la interpretan de otra manera. ¿Por qué? Porque te leen solamente el primer párrafo, pero no te leen lo demás. Porque al leerte lo demás vas a encontrar la verdadera respuesta y te vas a dar cuenta que lo que están diciendo ellos no es verdad. Así era yo, y créanme que cuando yo viví este retiro, para mí fue algo maravilloso, algo que el Señor hizo en mí. A través de este retiro yo recibo mi conversión gracias a nuestra Madre Santísima, y créanme que yo desde que salí de ese retiro le dije a ella que nunca la iba a olvidar y que iba a tratar de que otras personas la conocieran a través del rezo del Santo Rosario, o que tal vez iba a tratar de instruir a esas personas para que rezaran el rosario, porque es difícil rezar el rosario, y más cuando uno está solo es mucho más difícil, porque a uno le da flojera, porque viene el enemigo y trata de hacer lo imposible para que tú no reces el rosario. ¿Por qué? Porque el rezar el rosario es el peor dolor de cabeza que le podemos dar al enemigo, porque sabe que María Santísima le pisó la cabeza, y sabe que a través del rezo del Santo Rosario la veneramos y le damos la gloria que Dios le daba a ella, y que día a día tratamos de amarla como Jesús la amó. Entonces yo, mis hermanos, pues a través de eso no fue como que yo me insertara en los grupos desde que yo viví mi retiro, no, fue mucho más adelante en los que poco a poco, después de vivir mi retiro, créanme que no fue nada fácil para mí, porque ahí después de eso vinieron las pruebas que fueron muy duras para mí, sí, porque venía de algo
que era muy difícil para mí, sobre todo el amar a María. Yo decía, ¿cómo voy a hacer que otros vean ese cambio en mí? ¿Cómo voy a tratar de agradarle a Dios a través de su Madre Santísima? ¿Cómo podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí? ¿Cómo podré amar a María como Jesús la amó? Y créanme que después de eso yo dije, pues voy a intentar rezar el rosario. Yo sé que no va a ser nada fácil, y sí, al principio créanme que no fue fácil, porque lo rezaba un día no lo rezaba otro día, 2 días no, y así fue poco a poquito que el Señor me fue dando esa gracia de rezar aún más el rosario día con día, de poder darle ese ramo de rosas a su Madre Santísima, aquella que intercedió siempre por mí, que estuvo conmigo cuando más la necesité, que intercedió ante su Hijo por mí para que yo no cayera, que a través de su intercesión su Hijo me guardara. Y en este momento he llegado a comprender por qué después de tanto tiempo el Señor me guardó, por qué a pesar de todo yo no caí en las drogas, por qué a pesar de todo yo no caí en alguna otra cosa más grande. Y fue porque María siempre estuvo ahí acompañándome, y porque gracias a su intercesión el Señor me guardó hasta este momento. Y de verdad que para mí es una gran felicidad poder decir que Dios ha transformado mi vida, y que aunque estoy, digamos, ni a esto de llegar a ser santa, estoy feliz con lo que Dios ha hecho conmigo. Estoy feliz con lo que Dios ha quitado de mi vida y con lo que ha traído. A pesar de que han sido fuertes las batallas por las que he tenido que pasar, han sido críticas, han sido envidias, han sido varias cosas las que yo he tenido que pasar para llegar hasta este momento. Doy gracias a Dios por cada ese escalón que me ha ido permitiendo subir, porque si he subido y si me he mantenido de pie es gracias a Él, porque sola yo no podría. Y es que yo siempre le digo al Señor, todo lo puedo en aquel que me fortalece, y Él es siempre el que me da la fuerza de seguir adelante, que me da el ánimo de levantarme y decir, claro que puedo, y por amor a ti lo voy a hacer. Y tal vez yo no he compartido con nadie esto, porque pues no es tanto de compartirse, ¿verdad? Es una alegría para mí, claro que sí, pero no es nada, no es como que de estarse compartiendo, porque es algo que uno le ofrece al Señor de corazón. Hace más de 2 años yo estuve pues a punto de casarme, pues por cuestiones que pasaron durante la relación y todo eso, pues no me casé, pero no fue la cereza del pastel, como le dicen, lo que derramó la gota del último vaso, perdón. No fue eso. Yo al final de todo ya no me casé, no porque yo no quisiera. Si yo no me casé fue porque Dios así me lo pidió. Créanme que yo estaba dispuesta a casarme, pues de servirle al Señor desde ese modo, ¿no? Desde el matrimonio, porque yo decía, es que el Señor me está regalando esto, pero no me daba cuenta del error que yo iba a cometer si yo me casaba. Durante mi relación
hubo bastantes problemas, hubo infidelidades, hubo mentiras, hubo ofensas, hubo bastantes cosas que yo pasé por alto y que decía, pues es que en este retiro al que yo fui me dieron, pues digamos que me enseñaron a perdonar, pero yo le llamaba perdón a algo que no era normal, porque ¿cómo le puedes perdonar a alguien tantas veces? ¿Y cómo le puedes perdonar a alguien hacerte sentir una basura, hacerte sentir de lo peor? Y es que yo decía, es que yo lo perdono porque lo amo, y es que yo quiero estar con él, y es que si el Señor lo puso en mi vida es por algo. Y créanme que todas las noches yo me pasaba llorando porque no había un día en el que yo no llorara por esa relación. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, si no es tu voluntad, quítamelo. Yo no quiero estar así, yo no quiero seguir sufriendo, yo no quiero tener una vida así. Y decía, Señor, si no es tu voluntad, si tú no lo quieres para mí, ya llévatelo, pero llévatelo ya. Entonces pasaron muchas cosas y yo decía, no, pues es que el Señor sí lo quiere para mi vida. Y no era así, es que yo me había aferrado a algo que yo decía que tenía, a un amor que no existía. Me había aferrado a tener esa compañía de alguien, a no estar sola, a los mensajes de texto diarios, tal vez a las peleas que teníamos, inclusive a esas veces que él me hacía llorar, pero no me estaba dando cuenta que todo eso me estaba afectando a mí, que eso estaba haciendo que mi relación con Dios se perdiera y que yo me alejara de él. No me estaba dando cuenta de eso hasta que un día el Señor me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para ti, yo no quiero que sufras, yo no quiero que vivas así. Y créanme que para mí fue muy difícil terminar con una relación de años, inclusive con esa propuesta de matrimonio fue difícil, pero lo hice porque el Señor me lo pidió. Lo hice porque sabía que si el Señor me lo estaba pidiendo es porque así debía ser y que solamente Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Y ahora lo he comprendido porque es verdad. A través de eso yo me siento mejor, a través de eso yo me siento más libre, me siento en paz, algo que yo ya había perdido hace muchísimo tiempo, algo en lo que yo ya me había como que encapsulado en esa burbuja y yo decía, ya de aquí ya no voy a salir. Pero Dios me dio la oportunidad de salir y ser libre como la mariposa. Y el día de hoy pues estoy aquí contenta, pues muy feliz con lo que el Señor me ha quitado y me ha dado, y sobre todo les comparto la dicha que me he consagrado al corazón inmaculado de María, y sobre todo que he ofrecido ya 2 años mi soltería y mi castidad, y soy totalmente feliz con eso. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Es cuestión de que nosotros lo escuchemos. Tal vez no te lo va a decir con palabras, pero te lo puede decir a través de una cita bíblica, a través de una persona, a través de una canción o a través del silencio. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a que nos hablen de frente, pero
con Dios no es así. Con Dios también debemos de estar acostumbrados a hablar con Él en ese silencio, porque también nos habla a través del silencio. Y es ahí donde todo cambia. Y de verdad que para mí ha sido una hermosa experiencia desde que yo viví mi retiro hasta la fecha del día de hoy. Ha sido hermoso poder servirle a Dios. Ha sido hermoso cómo Dios ha ido transformando mi vida, cómo ha ido cambiándola, pero sobre todo cómo ha ido obrando en mí, y no solo en mí, sino también en mi familia, porque al obrar en mí lo está haciendo a través de cada uno de ellos también. Y es verdad eso de que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y yo sé que tal vez no el día de hoy, sino tal vez el día de mañana, o tal vez años más tarde pueda ver a mi familia unida sirviéndole al Señor, glorificándole, adorándole y dándole gracias por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Tal vez eso yo no lo pueda ver el día de hoy, pero sé que el día de mañana lo puedo ver. Sé que Él siempre cumple sus promesas y que Él es fiel en todo momento, y que si nosotros confiamos y le creemos, Él hace grandes maravillas. Él hace lo imposible posible. Y de verdad que debemos de tener ese ánimo de seguir adelante, de vivir ese encuentro con Dios, porque no solo es en un retiro, sino también a través de una adoración eucarística, es que el Señor va tocando poco a poco nuestra vida, va obrando a través de la vida de un hermano, a través de algo que nosotros no podamos ver tal vez, o de algo que vemos y que para nosotros es algo increíble. Y pues nada, quiero decirles que sí se puede llegar a ser santos, que todos hemos sido llamados a esa santidad. Así que sigamos adelante, sigamos orando, sigamos confiando, sigamos perseverando en este caminar, y sobre todo sigamos agarrándonos fuerte de la mano de Dios para seguir adelante, porque de verdad que sin Él nada es posible para nosotros. Todo lo podemos en Él, que nos da la fuerza de seguir adelante. Y pues bueno, mis hermanos, el día de hoy es todo lo que venía a compartir con cada uno de ustedes. Espero que el Señor haya traído a su corazón ese fuego y que lo mantenga encendido, ese fuego que nos hace sentir vivos, pero sobre todo que nos da la esperanza de que podemos llegar a ser santos. Esa llama que se mantenga prendida y que nunca se apague, que mantengamos siempre la llama del amor de Dios en nuestro corazón, y que podamos transmitirla a los demás hermanos, que la podamos transmitir a nuestra familia, que la podamos transmitir a aquellos hermanos que se han alejado de la Iglesia Católica, a aquellos hermanos que no quieren saber nada de Dios, y que se den cuenta lo equivocados que están, como yo pude darme cuenta de mis errores, de mi forma de ser, de mi forma de actuar, de mis actos. Dios transforma las vidas, mis hermanos, y créanme que aquí está un ejemplo de que Dios es bueno y misericordioso, y de que Dios nos ama grandemente, y que si tal vez
algo de lo que yo el día de hoy he compartido contigo ha sido tal vez algo de lo que tú has vivido en toda tu vida. Créeme que el Señor sabe por qué lo has pasado, sabe por qué te ha permitido pasar eso, pero también sabe que detrás de eso viene algo mucho mejor. Y, y yo te lo puedo comprobar porque a pesar de lo que yo viví, a pesar de lo que yo lloré, de lo que yo sufrí, el día de hoy yo estoy feliz y estoy feliz siendo su hija. Estoy feliz porque día con día trato de agradarle, y aunque no soy perfecta, yo sé que tengo un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios que lo perdona todo y que Él mira mi esfuerzo. Él no mira mi pecado, que más sin en cambio, a pesar de que cometo errores, que le sigo fallando y que sigo cometiendo pecados, Él me perdona una y otra vez, porque mira mi esfuerzo, porque mira mi corazón, un corazón contrito que se humilla solamente a Él, un corazón que quiere dar lo mejor, pero sobre todo que quiere que todos conozcan del grande amor que Él nos da, que es la vida eterna. Muchas gracias. El día de hoy es todo. Fue un gusto para mí poder compartir este tema, poder compartir un poco de lo que el Señor me ha permitido vivir. También para mí fue un gusto poder compartir la experiencia de vida en este caminar con Cristo, porque yo sé que va a ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes y que pueden tomar algo de lo que tal vez yo diga, eh, porque no soy yo la que lo dice, sino es el Señor, que el día de hoy quería que ustedes escucharan estas palabras. Yo solamente soy un instrumento de Él y me dejo usar como Él quiere. Yo solamente soy su burrito y Él hace conmigo lo que quiere. Así que gracias por estar el día de hoy con cada uno de nosotros. Sigamos orando unos por otros, sigamos confiando en que pronto terminará esta pandemia y que pronto regresaremos a nuestra vida normal. Bendiciones.